Bienvenidos a este episodio más, segundo episodio, 40 días para transformar el corazón. La Biblia desde cero. En este podcast de Un Diario para Dios les doy la bienvenida a quienes quieran unirse y quieran aprender y quieran saber un poco más de la historia de la Biblia. Este es el segundo episodio de este podcast y pues les doy las bienvenidas a Un Diario para Dios. Hoy responderemos esa pregunta que dejamos ayer en este episodio, para hablar en este episodio, cómo está organizada la Biblia y por qué la Iglesia Católica tiene 73 libros. Para eso, mis hermanos, mis princesas de Dios, les pido nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, abre mi mente para comprender tu palabra, abre mi corazón para recibirla, que no escuche solamente con mis oídos, sino con todo mi ser. Haz que esta palabra transforme mi vida y le dé a otros. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar revisando esta hermosa pregunta, esta pregunta que dejamos el día de ayer. ¿Cómo está organizada la Biblia y por qué la Iglesia Católica tiene 73 libros? Pues la Biblia tiene 73 libros y otras tienen 66 solamente. La versión griega Septuaginta, los primeros cristianos usaban una traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Esta versión incluye 7 libros adicionales y fragmentos que los apóstoles y las comunidades cristianas llamaban sagrado. Por lo tanto, la versión hebrea, siglos después, los líderes del judaísmo fijaron su propio canon oficial en hebreo y arameo, excluyendo esos 7 textos. ¿Y qué pasó con los otros 7 libros? Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero decidió seguir para el Antiguo Testamento el canon hebreo usado en su época, que no incluía 7 libros. Estos 7 libros que no incluían estaban presentes desde hacía siglos en la Biblia griega, conocida como la Septuaginta. Esos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácido, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda Macabeos. Además, algunas partes de Esther y Daniel, la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Muchas comunidades protestantes las llaman apócrifos, aunque históricamente formaban parte de la Septuaginta, ampliamente utilizada por los primeros cristianos. Ahora bien, entonces, ¿por qué es por eso entonces que algunas Biblias solamente tienen 66 libros? Es aquí donde comienza la historia. Jesús nunca dejó escrito un libro, tampoco entregó una Biblia completa. Lo que Jesús dejó fue una iglesia que encargó a los apóstoles anunciar el Evangelio. Durante muchos años, los primeros cristianos no tenían una Biblia completa. Escuchaban la predicación de los apóstoles, celebraban la Eucaristía, vivían la fe. Con el paso del tiempo, fueron escribiéndose los evangelios y las cartas.
¿Quién decidió cuáles libros pertenecían a la Biblia? Esta es una gran pregunta y muy importante. No fue solo un hombre, no fue un rey, no fue un emperador. Fue la iglesia guiada por el Espíritu Santo, que durante muchos siglos circulaban muchos escritos. Algunos eran auténticos, otros no. Entonces los obispos reunidos ahora sí que como en un concilio, discernieron cuáles libros eran verdaderamente inspirados. Entre esos concilios estaban y destacaban el concilio de Hipona en los años 393, el concilio de Cartago en el año 397 y el otro concilio de Cartago que fue en el año 419. Estos concilios reconocieron el mismo canon de 73 libros que la Iglesia conserva hasta hoy. Más tarde, el concilio de Trento, es un poco complicado el concilio de Trento, pero poco a poco en estos 40 días vamos a ir aprendiendo todos estos nombres y todas estas abreviaturas. ¿Ok? Entonces más tarde el concilio de Trento en 1546 reafirmó oficialmente ese canon frente a las controversias surgidas durante la Reforma. Ahora bien, ¿cómo está organizada la Biblia? Como vimos en el episodio anterior, la Biblia está organizada por dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Déjenme les muestro mi Biblia nuevamente para que visualizando vayamos aprendiendo juntos. El Antiguo Testamento comienza desde que nosotros abrimos la Biblia con el Génesis. El Génesis nos habla de la creación, ¿verdad? Cómo Dios creó al mundo. Luego, después del Génesis, viene el Éxodo, Números y todos los demás libros que nos cuentan la historia del pueblo de Israel. Todos estos demás libros. Seguidos de esos libros, a encontrar a los patriarcas, ¿verdad? Encontramos los patriarcas, luego encontramos los profetas y luego encontramos la preparación de la llegada del Mesías. Espero que un poquito de esto, ¿verdad? De lo que les estoy mostrando, de lo que la Biblia está compuesta del Nuevo Testamento, algo muy importante, recordemos, ellos nos están preparando a la llegada del Mesías hasta llegar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento casi que lo encontramos en la mitad de la Biblia después de que terminamos de leer los Salmos. Cuando ya terminamos de leer los Salmos, encontramos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, el nacimiento de la iglesia, la carta de los apóstoles, que se conocen como también las cartas, comienzan de las cartas de Pablo, y luego nos encontramos con las cartas de los apóstoles y luego nos encontramos al final con el Apocalipsis. La Biblia termina en el Apocalipsis, comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Espero que les haya ayudado un poquito esta parte donde les explico el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Por lo tanto, son 73 libros. 46 pertenecen al Antiguo Testamento, que ya los vimos, y 27 al Nuevo Testamento. En total son 73 libros. La pregunta que muchos católicos y no católicos nos podemos hacer: ¿Jesús conocía estos libros? No hay un texto o algo contextual donde diga sí, Jesús conocía estos libros, pero aquí hay un dato fascinante. Cuando los evangelistas citan el Antiguo Testamento, con frecuencia utilizan la versión griega de la Septuaginta, que contienen los libros deuterocanónicos. Los apóstoles también lo emplearon ampliamente al anunciar el Evangelio en el mundo de habla griega. Ahora bien, coincidencias temáticas, nos encontramos con una frase de Jesús. No lo dice como la cita en el libro de sabiduría. Muchos de sus enseñanzas y las de los apóstoles reflejan conceptos metafóricos y giros lingüísticos idénticos a los deuterocanónicos. Por ejemplo, la regla de oro. Si alguien conoce la regla de oro, es la famosa frase de Jesús: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto lo encontramos en Mateo 7:12. Ahora bien, tiene esta frase como antecedente directo en Tobías 4:15. En Tobías dice: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Esas descripciones del Mesías en el pasaje de la sabiduría en el pasaje de la sabiduría en 2:12-20, el escrito destaca antes del nacimiento de Jesús. Describe de forma casi idéntica las burlas que sufriría el justo en la cruz por llamarse Hijo de Dios, coincidiendo con lo que relata Mateo 27:41-43. En resumen, Jesús conocía estos libros temáticamente, se coinciden. Podría decir como teológicamente coinciden. ¿Por qué confiar en la Biblia católica? Porque durante casi 2000 años la Iglesia ha conservado fielmente el canon, recibido y discernido en los primeros siglos. Jesús prometió a su Iglesia el Espíritu Santo. Les enseñará a todos a las cosas. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Eso lo encontramos en Juan 14:26. Y también dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Para los católicos, la Biblia no nació separada de la Iglesia. Ahora bien, la pregunta más importante no es ¿cuántos libros tiene mi Biblia? La verdadera pregunta es: ¿estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi corazón? Porque podemos tener una Biblia llena de notas, subrayados, marcadores, pero ¿cuál es el cambio que hacemos a nuestra vida? ¿Seguimos o seguiremos viviendo igual? La Biblia no fue escrita solamente para ser estudiada, fue escrita para ser vivida. Mis hermanos, yo les doy las gracias por acompañarme en este segundo episodio de Un Diario para Dios. Si este episodio aclaró o te ayudó a mejorar, a conocer algo de nuestra Biblia, compártelo con alguien que también tenga esas preguntas, que también se esté haciendo estas preguntas. En el siguiente episodio hablaremos de otra gran inquietud de muchos cristianos. ¿Quién decidió cuáles evangelios forman parte de la Biblia y por qué algunos escritos antiguos quedaron fuera del canon? Les doy las gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga y recuerda:
Cada día puede convertirse en una nueva página de tu diario para Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide compartir, seguirme y darle a la campanita para que cuando esté en otro episodio te suene la campanita para recordarte que estamos estudiando y estamos aprendiendo la Biblia desde cero. Que Dios me los bendiga.